Muy bien, hoy iniciamos un día más de clases, ya esta es la segunda semana. En esta semana hemos estado trabajando con el tema de... ¿Qué hemos estado viendo esta semana? Triángulos. Triángulos, las congruencias de triángulos, profe. Hemos estado viendo congruencia de triángulos. Dijimos al principio del tema que la congruencia significa igualdad. Es decir, que si yo puedo decir que dos cosas son exactamente iguales, al menos en matemáticas, entonces eso significa que otra manera de decir eso es que son congruentes, que son iguales. Entonces, cuando vean en matemáticas que dos figuras son congruentes, quiere decir que son exactamente iguales. Lo único que cambia posiblemente es la posición, pero las figuras en sí son iguales. Claro. Entonces concuerdan las medidas de los lados, concuerdan los ángulos, concuerda el tamaño, ¿no? Entonces todo es idéntico. Lo único que podría cambiar es la posición. Ahora bien, pues resulta que estábamos viendo en la última clase las condiciones para trazar un triángulo. Estábamos diciendo qué datos necesito para poder trazar un triángulo. Entonces vimos algunos casos, ¿no? Cuando me dan las medidas de los tres lados, cuando me dan las medidas de dos lados y un ángulo entre ellos, cuando me dan dos ángulos y un lado entre esos ángulos, cuando me dan dos lados, cuando me dan tres ángulos. Llegamos a la conclusión de que no siempre, en todos los casos vamos a poder trazar un triángulo, pero ese triángulo no siempre va a ser único. A veces hay ocasiones en las que por los datos que nos dan, se pueden trazar muchos triángulos diferentes. Entonces eso va a ser importante porque eso va a dar pie a lo que se llama los criterios de congruencia. Es decir, ¿qué datos? Si me dan dos triángulos, tengo un triángulo acá y otro triángulo, ese no es un triángulo, un triángulo por acá y otro triángulo por acá. Entonces, ¿qué datos necesito comparar para asegurarme que esos dos triángulos son iguales? Y entonces eso es lo que estamos repasando. Ese es nuestro objetivo de esta semana, ¿no? Definir qué datos necesito comparar para saber que el triángulo de acá es igual al triángulo de acá, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí en el libro, esto está en la página, aquí está, sigue, en la 186, ahí vamos a estar trabajando. Bueno, la página 186, ahí vamos a estar trabajando. En su librito, pues ahí le pueden anotar. Dice, anoten con una palomita junto a los textos que completan correctamente la siguiente afirmación. Dos triángulos son congruentes. Eso de que dos triángulos sean congruentes, lo único que significa es que el triángulo que se va a trazar es único. Son las mismas condiciones que necesitamos para que un triángulo sea único. Okay. Dos triángulos son congruentes si los tres lados de un triángulo miden lo mismo que los tres triángulos del otro. Los tres lados del otro triángulo. Claro. ¿Qué página era, profe? 186. 186. En la 186. Entonces, recuerden, la palabra congruente significa igual. Entonces, los tres lados de un triángulo miden lo mismo que los tres lados del otro triángulo. Este sí. El primero sí es. Entonces, si yo doy las medidas de los lados de los tres lados del triángulo, un triángulo que se va a trazar va a ser único. Es decir, todos los triángulos que tengan las medidas van a ser igualitos entre sí. Iguales. Vamos con la afirmación 2. Dos lados miden lo mismo que dos lados del otro triángulo. Ahí vamos a trazar un triángulo único. Todos los triángulos van a ser iguales. No, profe.
Aquí dijimos que no, ¿no? Porque aunque midan lo mismo los lados, podría estar así. O sea, el tercer lado podría ser muy diferente al otro Exactamente. triángulo. Entonces, los triángulos lados podrían estar así. El tercer lado puede ser muy, muy diferente. Entonces, en este caso, este triángulo, esta condición no es suficiente. Si solo me dan 2 medidas de los lados de un triángulo y lo comparo con 2 medidas de los lados del otro triángulo, no es No es suficiente suficiente. para decir que los triángulos van a ser iguales. Congruentes. Entonces ya vimos no sirve. 3 lados, con 2 no es suficiente. Siguiente. Los 3 ángulos de un triángulo miden lo mismo que los 3 ángulos del otro. Creo que aquí sí es único, profe. ¿Sí? Pintar aquí un Porque, triángulo. por ejemplo, para tener 3 ángulos específicos hay que tener ciertos lados específicos. Y para no cambiar o modificar los ángulos de ningún lado, tienen que estar en una cierta posición y no se podrían cambiar. Por ejemplo, aquí tengo un triangulito. Aquí va a llegar otro triángulo. Otro triángulo. Ahí está. Otro triángulo así. Ahí está. Aquí ya dibujé 2 triángulos. Fíjense que los ángulos del triángulo chico son iguales a los triángulos, Ah, sí es a los cierto, ángulos del profe. triángulo grande. Sí es cierto. Entonces, este no funciona. Este criterio que está acá no funciona. No funciona. Si solo me dan los 3 ángulos de un triángulo y me dicen que los ángulos del otro triángulo miden lo mismo, entonces no es suficiente. Este criterio no es suficiente para decir que los triángulos son igualitos. Pueden tener tamaños diferentes. Acá, eso es importante, lo voy a anotar, incluso lo pueden ustedes anotar en su libro. Pueden tener tamaños diferentes. Esta letra un poco más pequeña. Aquí está. Pueden tener tamaños diferentes. La extensión. Dios mío. Por eso no ¿No me funciona. pueden hacer un favor? Siempre que me piden, yo les voy a buscar. Pero ya no lo voy a hacer. ¿Listos? Entonces, en este otro que tachamos, el tercer lado puede medir, debe de tener diferentes valores, ¿no? Claro. El tercer lado debe ser tercer lado. Puede medir, puede valer, puede medir diferente. ¿Ok? Pues ahí está. Por eso no funciona ese criterio. ¿De acuerdo? Yo veo clarísimo. Ahí está Pedro Herrera, como siempre. Cristian amaneció con su jefe. Primo Cristian, ya vio que estás de otro. Emocionado. Bueno, entonces, ya estamos quedando acá. Siguiente criterio o siguiente afirmación. Dice, 2 ángulos de un triángulo y el lado común de ambos miden lo mismo que los correspondientes del otro. Con esas condiciones, los 2 triángulos van a medir lo mismo. O sea, ¿los lados miden lo mismo o hasta el ángulo también miden lo mismo? El libro. Bueno, el libro me lo da hay un acceso en la editorial. No sé si tengan acceso ustedes. O sea, me dan acceso de profesor. Me están preguntando por el libro. Es una versión en línea, pero está disponible para los profesores. No sé si hay. Bueno. Aunque a lo mejor y sí. Porque en el libro Voy a checarlo. salía algo, ¿no? Sí, es que en el libro de repente creo les dan algún código o algo así.
deja tener acceso a la Por plataforma. ejemplo, profe, aquí creo que sí va a ser único. ¿Y sabe por qué? ¿Por Porque qué? ya nos dan dos lados y un cierto ángulo de esos lados. Entonces, esos lados que ya están completamente iguales, los abrimos al ángulo que nos dicen. Ajá. Se va a formar un tercer lado, pero siempre va a ser el mismo si no se cambia el ángulo. Exacto. Entonces, este criterio de acá, este sí es. Este que está acá, sí. Si tengo Pero lo que dos estaba preguntando, pero lo que no entendí en el libro es que si también el ángulo es igual, porque si el ángulo en el otro no es igual, los triángulos van a ser diferentes. a ver, dos lados de un triángulo y el ángulo que forma mide lo mismo, sí. Sí. Miden lo mismo, sí es. Entonces sí se puede, profe. Se puede. Y también el siguiente, pero ahí es al revés, ¿no? Ahí me dan los dos ángulos y el lado entre ellos. Sí se puede. Eso sí. Entonces, fíjese, ya tenemos 3-2, van ganando los buenos. Y el último, dice, un lado y un ángulo de un triángulo miden lo mismo que un lado y un ángulo del otro. No se puede, profe. No, aquí tampoco se puede garantizar. Porque, por ejemplo, ya nos dan un lado y un ángulo, Ajá, pero ese ángulo se puede formar con un lado gigantesco o con un lado chiquito. exactamente. Entonces, este no funciona. Este criterio de acá no funciona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los otros lados, vamos a anotarlo ahí, porque los otros lados pueden Pueden tener diferentes medidas. tener diferentes medidas. Porque los otros lados, pueden, anótelo en su libro o en su libreta, pueden tener diferentes medidas. ¿Sí? Y entonces, estas condiciones que palomeamos, aquí las que tienen palomita, pues son las condiciones que nos permiten saber que dos triángulos van a ser iguales. Dicho de otra manera, quiere decir que con estas condiciones que dan, ahí las palomeamos, los triángulos que se van a dibujar son únicos. Es decir, si tú intentas hacer otro triángulo diferente con esas medidas, no te va a dar. Siempre vas a trazar triángulos igualitos. En ese sentido es lo mismo que decíamos en la clase anterior, ¿no? Que los triángulos van a ser únicos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí ya los marcaron en su libro. Sí. Ya marcaron los buenos. Sí. Sí, profe. Fíjense. Profe, no lo ha apuntado. Entonces, fíjese lo que ha aparecido acá. Para memorizarnos esas condiciones, pues fíjese que este primer criterio que tenemos acá, te voy a poner aquí verde para que se vea así bien nice. Este primer criterio que palomeamos, lo que dice es que tenemos que hacer es comparar los tres lados. Entonces, a este criterio normalmente le llaman el criterio lado, lado, lado. Porque comparo un lado, comparo el otro lado, comparo el otro lado en los dos triángulos. Este primero que puse acá, que se menciona aquí, es el criterio lado, lado, lado. Este es el primero. Muy bien, ahí está el lado, lado, lado. Este otro criterio que palomeamos aquí abajo, dos lados del triángulo y el ángulo que forman. Lado, lado, ángulo. Pero va en orden, vamos a ir en orden. Vamos a ver, es lado, ángulo, lado. Listo. Porque ese ángulo está entre los dos lados. ¿De acuerdo? El ángulo, dice, es el ángulo que forman. Ese detalle es importante. Es el ángulo que forman. No es cualquier ángulo. Profe dice tener, no tener en la de la izquierda. Dice pueden tener tamaños diferentes. No, lal, lel, lil, lol, lul, esos no son criterios. Solo el lal.
Profe, puso una R de más en la izquierda. Ah, sí es cierto, puse Turner. Bueno, corrijan ustedes. Ya saben ustedes ahí que al teclear rápido. Entonces tengan en cuenta, ese ángulo que vamos a comparar es este que forman los lados igualitos, que están iguales, ¿de acuerdo? No es que, dos lados cualquiera y un lado y un ángulo cualquiera. No, tiene que ser el ángulo que forman entre ellos. A los dos lados, al abrirse, van a formar un ángulo. Exacto. Por eso Pero, va en profe, este orden. una pregunta. ¿Cómo sabemos qué es el ángulo interior o es el ángulo exterior? Siempre va a ser el interior. Siempre va a ser el interior. Es una buena pregunta, pero sí, siempre va a ser el ángulo interior. Siempre, siempre. ¿Ok? Ok. Bueno. Y luego el otro criterio dice dos ángulos de un triángulo y el lado común, o sea, el lado está entre los dos ángulos. Entonces, de manera natural, pues el criterio, va a recibir el nombre de el criterio ALA. Esos van a ser los tres criterios de congruencia de triángulos. El criterio LLL, el criterio LAL y el criterio ALA. Entonces, comparando esos datos, yo voy a tener la certeza de que dos triángulos van a ser exactamente iguales. ¿De acuerdo? Claro. Hay una película, Lala. Lala es una marca de leche. Ese no es criterio de congruencia. Entonces, ¿ya los apuntaron? Los tres criterios van a ser importantes. El LLL, el LAL y el ALA. ¿Estamos? Entonces, anótenlos en su... Ahí está Ángel. ¿Dónde estaba el ALA? No, el ALA, profe. Es el último de la primera columna. Dos ángulos de un triángulo y el lado común de ambos. Ahí está, los tengo marcados aquí. Encerrados en un círculo. En un cuadro. Ya. ¿Ok? Entonces, esos van a ser los criterios de congruencia. ¿Ok? Entonces, aquí, a ver, aquí está aquí abajito, normalmente lo tiene. La información mínima necesaria para trazar un triángulo congruente con otro se llama criterio de congruencia. ¿Okay? Aquí. Hay otros dos criterios. Y entonces voy a pasar a la página siguiente. Esto lo voy a brincar. Es un poco redundante. Pasamos a la página siguiente. En la página siguiente, en la 187, ahí ya les aparecen los tres criterios, ¿no? Dos triángulos son como el cuadro rosado. Aquí se ve como moradito, pero... Dos triángulos van a ser congruentes si los tres lados de un triángulo miden lo mismo. Ahí está. Esa es la definición de congruencia. Y entonces, luego, el otro criterio, dos lados de un triángulo y el ángulo que forman mide lo mismo que los correspondientes en el otro. Dos ángulos de un triángulo, ese es el LAL, y el último es el ALA. Dos ángulos de un triángulo y el lado común. Esos van a ser los criterios de congruencia. ¿Okay? Y entonces aquí abajito vamos a ver, dice acá, en cada caso, tracen en su cuaderno un triángulo congruente con el que se muestra, usando solo los datos que se dan.
Y hay que anotar el criterio LLL, LAL o ALA, que justifica que ambos triángulos son congruentes. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a ver el primer triángulo. Tienen este triangulito que está acá y tienen que trazar uno en su cuaderno con estas medidas. Te dan un ángulo, te dan este otro ángulo y te dan la medida de este lado. Tú lo trazas. Con esas condiciones vamos a tener... Aquí me están preguntando, ¿qué? Ah, sí, ese niño que oyen ustedes es mi hijo, sí. Está repasando los criterios de congruencia. No, oye, como dice, ala. Está diciendo, es su criterio favorito. Es su criterio de congruencia favorito. Ok. Es Matos Junior. Es Matos. Bueno, entonces, acá, en el primer triángulo, ¿qué criterio de congruencia utilizaría yo? El triángulo que está acá y el que van a trazar en su libreta está igualito. ¿Cuál de los tres? ALA. ¿Cuál? ALA, profe. Va a ser el ALA. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo un ángulo, observen ustedes, aquí tengo un ángulo de 47 grados. Tengo un lado de 4.5 y tengo un ángulo de 80 grados. Entonces, fíjense, están en orden esos datos. Tengo A, L, A. Bien, o sea, aquí está. Lo puedo poner así. Aquí tengo el ángulo A, aquí tengo el lado L y aquí tengo el ángulo A. Claro. Entonces, fíjense cómo van en orden las cosas. ALA. Entonces, por eso es criterio ALA. En el otro triángulo, van y lo trazan en su libreta y van a ver que les quedó igualito. ¿Qué criterio de congruencia podemos utilizar aquí? LAL. El LAL, profe. Sería, entonces, como dice Ángel, vamos a ver, aquí me están dando un lado. Luego el ángulo entre ellos. Me están dando el ángulo entre ellos. Y el otro lado. El otro lado. Entonces el criterio es LAL. Entonces por el criterio L. Están todos locos aquí en el chat, ¿eh? Ah, sí. Sí, ya sé. Ya se alborotaron. Y eso que no han desayunado. Cuando desayunen se van a alocar más. Muy bien. No sé qué desayunan, profe, pero parecen que desayunan pastillas o algo así. No menciones esas palabras porque ahorita van a... Ah, sí, es cierto. No. Sí. Ay. Chocomilk. Ya se fijaron que si no revuelven bien el chocomilk, al final, cuando tenía, ¿qué era el azúcar en el fondo? Sí, profe. Siempre pasa lo mismo. Para que un chocomil quede bien, tiene que ser en licuadora. No, pero al contrario, está mejor, así no toman todo el azúcar. Así no toman No, todo. profe, el azúcar da el sabor. Okay. En fin. Bueno, vamos con el último triángulo de acá. Si nosotros trazamos el triángulo, aquí me dan las medidas de un lado. 3.7, 5.3, 4.6. El otro lado y me dan la medida del otro lado. Entonces, ¿qué criterio justificaría? El L. Lucha libre latinoamericana. Así, mamut. ¿Nunca vieron esto? Porque existe la triple A, ¿no? Aquí en México.
Entonces, una vez, un día, unos luchadores se separaron de la AAA y formaron su compañía, la Triple L, la Lucha Libre Latinoamericana. No sé si hasta ahora siga esa compañía. Súper original. Bueno, pues sí. Brutal. Sí, ¿no? No nos vamos a pelear por eso, ¿no? En Estados Unidos está la WWE, Entretenimiento de Lucha Mundial, algo así. Está la TNA, Total Non-Stop Action. Hay una que se llama Raw, es Ring of Honor, y etcétera, etcétera, etcétera. Así hay varias compañías de lucha libre. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, ya tenemos los 3 criterios, ¿no? Entonces, la pregunta acá que se hace y que es hasta cierto punto natural hacerse es, si se conocen las medidas suficientes para determinar que 2 triángulos son congruentes, ¿se puede afirmar que las medidas que no se conocen forzosamente son iguales en los otros triángulos? O sea, porque aquí, si ustedes, bueno, si notan ustedes, nosotros no estamos dando todos los datos. Por ejemplo, en este último triángulo, estamos dando las medidas de los 3 lados. Pero no los ángulos. No dijimos nada de los ángulos, ¿no? ¿Será que los ángulos sí van a medir lo mismo en el otro triángulo? Pues si son congruentes, debería ser que sí, profe. Sí, exactamente. Entonces, nosotros cuando decimos que 2 figuras son congruentes, quiere decir que todos sus elementos van a coincidir. Sí, porque congruente es que esté igual. Y si algo es igual, no puede ser que lo otro no sea igual. Si no, no serían iguales. O sea, no tiene, o sea, tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que efectivamente va a ser de esa manera. Lo que va a ocurrir es que nosotros solo comparamos una parte de los elementos de la figura, 2 lados y un ángulo, o comparamos solo 2 ángulos y un lado, o solo comparamos 3 lados. Pero esos criterios, esos elementos que he comparado son suficientes para que todos los demás elementos del triángulo sean iguales. ¿De acuerdo? ¿Por qué se da tanta importancia a los triángulos? Porque cualquier polígono se puede dividir en triángulos. ¿Okay? El triángulo es una figura importante, al menos en estructura se utiliza mucho. ¿Han visto ustedes las barras y torres de iluminación que ponen en los conciertos? Ponen 2 torres ahí. Y Sí, profe. Sí. Todos los armazones tienen, o sea, los pilares de metal tienen formas de el pilar triángulos. así, luego tienen otro pilar acá, encima tienen una barra, y eso sostiene ya sea el escenario, las luces. Las bocinas. Pero eso no son barras sólidas, sino que es una barra formada con puros triángulos. Triángulos, sí. Entonces, de esa manera tienes una estructura que es fuerte, que es resistente, pero al mismo tiempo, como no es sólida, es más ligera, es manejable. Entonces, en estructuras se utiliza mucho. En estructuras se dice que mientras más agudo sea el ángulo entre 2 lados, o sea, mientras más pequeño es el ángulo, entonces la fuerza estructural de esa figura es más fuerte. Entonces, es ahí una cuestión de ingeniería. ¿Qué pasó? ¡Págate! ¡Ah! ¡Págate! ¡No! ¿Qué pasó? Quédate ahí. ¿Que había que usar el compás? Mande. ¿Hay que usar el compás? ¿O también es una forma de hacer los triángulos? Es una forma. Bueno, depende de lo que necesite. Por ejemplo, en este de los 3 lados, cuando te dan las medidas de los 3 lados, aquí sí pasa a dar el compás, ¿no? Porque acuérdate, hay que pasar, trazas un lado, luego trazas un círculo con la medida del otro lado, te vas al otro extremo, trazas un círculo con la medida del otro lado, como lo vimos el primer día, ¿no? La semana pasada.
La otra forma, por ejemplo, profe, es que si te dan los ángulos, pues trazarlo con los ángulos, con un, Exacto. con un, Ya, con si un te dan los transbordador. ángulos, probablemente ya no necesites el compás. Porque hay unos donde dan, por ejemplo, me parece que en el primer ejercicio Ujú. era algo era parecida a la de LLL. No estoy Ajá, segura si serán llevaba- solo las medidas de los lados, seguramente vas a necesitar Un el compás. compás. Si solo tiene las medidas de los lados, vas a necesitar el compás. Tradicionalmente Claro. hacen. Ok. Trazas los dos círculos en los extremos, ves dónde se cortan y ahí trazas. Y si tiene un ángulo y los dos lados. Ahí ya no necesitas compás, lo que necesitas ahí es tu semicírculo, tu transbordador. Ajá. Que trazas un lado, El lado. abres el ángulo y ahí trazas el otro lado de Ajá. la medida Ok. y ya, ¿ok? Entonces, por lo general, el compás solo se usa cuando son lados. Cuando te Todos- dan las todos los medidas de lados. los lados, efectivamente, así es. Gracias. Ahí está. Entonces así se hace la tarea, ¿no? Dice Rach que ya la acabó. Ah, por Bueno, cierto. profe, ya faltan 7 minutos para que se acabe la clase. Ya nos empezamos a despedir. Sí, ya nos empezamos. Están usando el Duolingo ustedes. Sí. Sí, profe, ¿Qué pero tal? según el maestro de inglés, que ahorita no le vamos a usar, porque iba a marcar otros ejercicios. ¿Pero ya le empezaron a usar? Sí. ¿En qué parte del árbol ya van? Ah, bueno, no es árbol, ya es diferente. Yo voy en cuarto lugar en División Zafiro. Yo ni siquiera sé dónde voy. Ay, qué bárbaro. No tengo idea, la verdad. Es muy No, yo molesto hace- los hace- mensajes de que haz tu Hace lección, como no 2 sé años qué. creo que empecé a agarré el Duolingo y lo usaba. Para hacer la lección. Me acabé el árbol de inglés. No lo acabé. No voy a escuchar nada. Quédate ahí. Qué interesante. Ok, muy bien. Entonces, lo que tenemos que recapitular del día de hoy es que hay 3 criterios para determinar si 2 triángulos van a ser iguales. El primero es el de la definición. Comparar las medidas de los 3 lados. Bueno, si yo puedo comparar lado, 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 entonces ya puedo decir que los 2 triángulos van a ser semejantes por el criterio LLL. Puede ser que yo no pueda, es que, ¿por qué existen los criterios? Porque no siempre voy a poder comparar los 3 lados. Habrá momentos en los que no pueda yo, y solo pueda yo comparar 2 lados y el ángulo entre ellos. Ah, entonces aún así puedo determinar que los triángulos son congruentes, ¿no? Lado, ángulo, lado. Habrá ocasiones en las que solo voy a poder comparar 2 ángulos y el lado entre ellos, ¿de acuerdo? En ese caso, por el criterio ángulo, ángulo, lado, ángulo, los 3 triángulos van a ser congruentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser muy importante. Van a ser 3 maneras diferentes de determinar si los triángulos son congruentes, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Nada, seguro. Pues apréndanse bien los criterios porque nos van a servir en la próxima clase. ¿Sale? Vale. Muy bien. ¿Ya pusieron presente todos acá? Pues sí, profe. ¿Ya? No. No, no. Juro porque No, ya. voy a haber 26 presentes, ¿eh? Luego apuntan al 15, pues ni modo, solo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo jueves. Si hay alguna duda sobre la tarea, pues ahí preguntan. Ahí está. Sí, Muy bien. profe, nos vemos. Muy bien, nos Adiós, vemos. profe. Pórtense Hasta bien. la próxima. No Sí. apunten duras. Pero, profe, cuídese. Salen los dos.